A la hora de contar historias, de hacer un verso, de lanzar el más hermoso de los piropos, allí estaba Ramoneta, el educador, el luchador social, el que afirmaba que la educación era el principal activo de un ser humano, admirador del libertador Simón Bolívar, de Carlos Manuel Piar, de inspiración socialista, el que creía en la igualdad y daba el todo por ayudar al prójimo. Nunca faltaron 4 o 5 muchachos en su casa, esperando un consejo, una clase, que le revisaran un trabajo. Toma muchacho, cómprate un almuerzo, sin importarle que le faltara para completar el suyo. Señor Ramón, no tengo para imprimir mi tesis. Imprime aquí, no te preocupes. Toma, completa el dinero para que encuadernes, sin importar si esa semana se quedaba sin comida o le cortaban la energía eléctrica. Ramón Sebastián Emanuel Ipolli nació en el Callao el 31 de agosto de 1944, en un lluvioso día de San Ramón, de allí su nombre. Es el penúltimo de 6 hermanos: Domingo, Lucy, José, Josefina, Ramón y Pascual. Hijo del matrimonio entre el corso Sebastián Emanuel y Casanova y de Josefina Polli Grafe, siempre vecino de la calle Bolívar de El Callao. Realizó sus estudios de primaria en la escuela Nicolás Antonio Farreras, el bachillerato en el Liceo Rocio de El Callao y posteriormente en el Liceo Carlos Manuel Piar de San Félix. Estudia electricidad en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INSE, convirtiéndose posteriormente en profesor de esta institución y de la Escuela Técnica Industrial Fundación La Salle. Luego de pasados los años, decide estudiar periodismo, carrera que llenaba plenamente su vocación como escritor. Ramoneta fue un aventurero, no dejaba de recorrer Venezuela. Una de sus anécdotas más memorables fue en un paseo al Salto Ángel, cuando estuvo desaparecido por un mes en la selva de Guyana, donde cayó en una avioneta y fue el único sobreviviente. Fue rescatado por unos indígenas que le salvan la vida y posteriormente lo llevan a un hospital. Luego de varias semanas, fue trasladado a la Embajada de Venezuela en Georgetown. Desde esa oficina realizan una llamada a Pascual Emanueli, su hermano, para informar de lo ocurrido. Fue enviado a Puerto Ordaz en un avión militar. Toda la familia sorprendida. No se imaginaban o tenían conocimiento de esta travesía. Siempre regresaba a su tierra, el Callao. En los últimos años de la década de los 60, se dedicaba en cuerpo y alma a la instalación del sistema eléctrico de la Compañía General de Minería de Venezuela, Minerven, la que luego pasaría a ser CBG Minerven. Ramón Emanueli fue compañero inseparable de la Negra Isidora con su tambor de calipso, con quien estuvo hasta que decide unirse a la comparsa Nueva Onda del Calipso después de cierto tiempo. Isidora lo llamaba su dandy. Le decía: mi dandy, no te preocupes por los que se van. Esos son hijos míos también, llevan mis enseñanzas. En 1985 se une al proyecto The Same People Calipso de El Callao, del que fue fundador y a quien perteneció hasta el último de sus días. Recorrió Venezuela y más allá de las fronteras, llevando su historia, dando a conocer nuestro legado en cada rincón que visitaba. El poeta escribe su único calipso, un poema dedicado a Canaima, junto a su hermano Pascual Emanueli. Salimos para Canaima, con tambores de calipso, con el cuatro y la guitarra, con el rayo y la campana, la misma gente conmigo. Experiencia llena de anécdotas, de muchas discusiones, ver a 2 hermanos enfrentados en sus ideas, como lo largo del calipso, la velocidad, el cantante, fue para los que participaron una experiencia única. Escuchar a Pascual decir: ese calipso es imposible, quieres meter un testamento, en un calipso de 3 minutos, originalmente tenía 12 estrofas. Ramoneta, si no recortas el calipso, no va para el disco. Mari Salazar fue la escogida para la misión, sentada en medio de estos 2 titanes, con los ojos abiertos como unos platos, pues tenía que aprenderse 12 estrofas. Después de varias discusiones donde Ramón se negaba, respondió: ok, Pascual, quedamos en 8. Tú resuelves cómo caben en 3 minutos. A finales de 1988, durante una reunión de The Same People Calipso del Callao, Ramón Emanueli junto a Pascual Emanueli y Miguel Gagliardi ven la necesidad de formar una escuela de calipso que permitiera la formación musical de los niños de El Callao. El nombre fue idea de Ramón Emanueli, Cochano, Gol y Tambor, uno de los proyectos que más lo enorgullecía. Niños a quienes preparó en la parte histórica, cómo desenvolverse con el público, hablar sobre ellos mismos y sentir amor por el pueblo del Callao. En 1990 sale a la luz Un Canto a mi Pueblo, disco de Cochano, Gol y Tambor, donde Ramón Emanueli fue vida. Grandes del calipso de hoy en día y profesionales en otras áreas fueron sus alumnos: David Hernández, Montserrat Monsanto, Wilfred Hurtado, Jennifer Hurtado, Warren Monsanto, Rodney García, Belkis Torrellas, Taylor Ferricelli, Joel Charles, Desfrit Monsanto, Carlina Coa, Kenier San Bernard,
Noel Bravo, Mayruma Rivas, Olsiris Basanta, Jetsi Basanta, Gerald González, Eduardo Azuaje, Ed Luis García y Moisés Sánchez, bajo la dirección musical de Blanca Emanueli. Desde ese entonces nace su inquietud por dos proyectos, la Universidad para el Callao y la Orquesta Sinfónica, a los cuales entregó horas de trabajo, viajes, entrevistas, reuniones, presentaciones de proyectos, defensor acérrimo del progreso en nuestro pueblo. Los dos proyectos, acompañados de otros importantes actores, se lograron y formaron parte de cada uno de los callahuenses. Ramón Emanueli fue un luchador incansable, no solo en lo cultural, también en el quehacer del pueblo. A mediados de los 80 nace un movimiento liderado por un grupo de callahuenses, Carlos Clark, Ponciano Sánchez, Humberto Campero y Coromoto Lugo, la autonomía del municipio del Callao, a los que posteriormente se une otro grupo como los hermanos Lezama, Decán, Torrealba, Gagliardi, Emanueli, Martínez y otros más. Ramoneta fue un ferviente defensor y activista, realizando protestas, cerrando el puente, recogiendo firmas, llevando la cronología de cada una de las actividades, las cuales fueron desestimadas por muchos, llamándolos el grupo de los patas en el suelo. Para Ramón Emanueli, el descamisado, el 7 de diciembre de 1991 fue uno de los logros más importantes de los últimos 100 años para el Callao, su autonomía. Gracias a su amplia trayectoria cultural, fue nombrado por la Cámara Municipal del Callao cronista del municipio del Callao. Fue el primero del recién inaugurado municipio. Durante más de 20 años, Ramón Emanueli se encargó de recopilar parte de la historia del pueblo de El Callao, sus personajes, su quehacer diario, la minería, el fútbol, el carnaval. Con sus archivos fácilmente pueden editarse más de 20 libros. Una historia rica, escrita con una pluma magistral, elegante, cuidador de cada detalle, de registrar cada fuente, donde se encuentran momentos únicos de nuestro legado. Ramoneta también fue deporte, jugador del legendario Minasoro Fútbol Club, pupilo de don Carlos Small. Posteriormente fue directivo junto a Miguel Gagliardi, su compañero de andanzas durante 7 años, donde se lograron innumerables títulos para el Callao. Ramón Emanueli siempre estaba preparando un discurso, escribiendo, leyendo. Era normal pasar frente a su oficina llena de papeles, de documentos, de periódicos, de fotografías. Podía pasar más de 3 días sin salir de su oficina. Nunca te decía que estaba ocupado. Dejaba un lugar para hablar, para recibir estudiantes que se deleitaban horas escuchando sus tertulias. Imposible mencionar el sinnúmero de promociones de las que fue padrino, mucho menos enumerar la cantidad de tesis de grado que asesoró, los artículos de prensa que escribió, las entrevistas y periodistas que en su casa recibió, siempre poniendo en alto a su pueblo, sus raíces, su gentilicio. Al pasar los años, lo vimos caminar por las calles de su amado pueblo El Callao, saludando a los amigos, disfrutando un pan dulce, más adelante sentado frente a su casa, recibiendo a cada persona que quería escuchar sus historias. Este legado lo heredan sus hijos, Jerry Sebastián Emanueli Padilla y Lucy Josefina Emanueli Padilla, y su nieto Dianco Linares Emanueli. El 12 de junio de 2020 se fue durmiendo un poeta. Se puso a un lado su pluma magistral para dar paso a un ícono de la historia de El Callao. Serás recordado con tu sonrisa peculiar y ese baile particular. Mano arriba, dedo índice enseñando el cielo. Ramón Ramoneta Emanueli, el poeta soñador de El Callao. Texto: Blanca María Emanueli. Lectura: Diego Barrios para Rutas TV.